Hola, buenas tardes a todos y a todas. Quería hacer una introducción a este tema de lo que se denomina en el programa de la materia Deutsche Werbung, que es una organización alemana que se funda en 1906 a los efectos de mejorar la calidad del diseño, de la arquitectura e inclusive replantearse el tipo y la naturaleza de compromiso político que deben tener los profesionales de las disciplinas del diseño. Esto no es casual, esto sucede básicamente porque estamos en un contexto cultural, político, económico, absolutamente drástico en cuanto a su transformación. En esos términos, el, el contexto es importante de ser analizado. Por eso yo separé en esta clase una parte de contexto donde les explico la cultura en general, porque no se olviden que hay un historiador llamado Eric Hobsbawm que dice que el siglo XIX fue un siglo largo que duró hasta 1914. ¿Por qué? Porque hasta 1914 parecería que no hay una transformación o un cambio de paradigma. La Primera Guerra Mundial destruye todo. La Primera Guerra Mundial quiebra la fe ciega de la intelectualidad, de los filósofos, de los pensadores, de los científicos con respecto a la idea de una ciencia y una sabiduría humana siempre para mejor y siempre para más. Porque cuando la sabiduría y la ciencia se utilizan para generar tecnología de muerte, evidentemente algo había pasado, en algo se habían equivocado. Por eso es que de alguna manera vamos a empezar, hice algunos textos que, bueno, ahí no se los voy a leer todos porque es un plomo, pero tenemos que saber bien de qué condiciones de partida, en qué ámbito, en qué medio surge la Werbung o la Deutsche Werbung, antes de la Primera Guerra Mundial. Porque aparte la Deutsche Werbung es como la bisagra que articula el antes y el después del movimiento moderno en arquitectura, en diseño, porque es el que tomando la herencia de William Morris, tomando la herencia de lo que quisieron hacer los modernistas y no llegaron a hacer, logran ese cambio de paradigma. En principio, tienen un apoyo de parte del gobierno alemán y de los empresarios alemanes que sienten la necesidad imperiosa de salir al mercado con productos de calidad que puedan realmente competir, por ejemplo, con la industria inglesa, que en ese momento es absolutamente hegemónica. Obviamente esa gente juntó personajes del diseño, de la arquitectura, de la pedagogía, del arte, pero también políticos y también empresarios que estaban muy interesados en que sus productos salieran al exterior competitivamente. Con lo cual había matices ideológicos entre los agrupados bastante importantes. Digo, si había un Van de Velde, ustedes se acuerdan de Van de Velde belga del modernismo, que todavía seguía hablando de las formas orgánicas, de la voluntad esa de forma, del Einfühlung o empatía. Por el otro lado hay un personaje como Hermann Mutesius, un personaje que ya había hecho su pequeño trabajo de inteligencia porque había sido mandado a Inglaterra como agregado cultural de la embajada alemana para espiar cómo hacían los ingleses para producir tanto, tan bien y salir al mercado en forma tan competitiva. Mutesius se queda enamorado, por ejemplo, de las casas inglesas. Como buen alemán, no podía hacer otra cosa que escribir 6 tomos sobre las casas inglesas, las English Houses. Le parece increíble la domesticidad, el espíritu de ambiente cotidiano, familiar, que tienen las grandes casas de campo hechas básicamente por los arquitectos que mencioné en la clase que hablamos de William Morris y de la trayectoria de la vivienda individual, que fue hecha y diseñada fundamentalmente por los sucesores de William Morris.
Muthesius además es el partidario fundamental de una racionalización de la producción estrictamente pautada. Es decir, hay que llegar a lo que se llama el producto tipo para el usuario tipo, con precio tipo, de manera de que todos salgan beneficiados. En el medio está Peter Behrens, es un personaje bastante paradigmático. Creo que, si se acuerdan, es uno de los personajes elegidos por el duque von Hesse para habitar en la colonia de artistas de Darmstadt, de la cual hablamos cuando hablamos de la secesión vienesa, porque es un arquitecto vienés, Olbrecht, que hace las casas de esa colonia. Peter Behrens, sin embargo, prefiere hacerse su casa él solo, y además de eso, es un arquitecto con una inclinación hacia el academicismo, a la simetría y a las reglas clásicas, que no termina de abandonar nunca. Sin embargo, en la pintura es un pintor expresionista. Y ahora vamos a hablar de eso también. Si todos estos personajes eran tan distintos, ¿qué es lo que los convocaba y los reunía y los hacía coincidir? En realidad, lo que los hacía coincidir era esa incomodidad, esa angustia, esa sensación de haber perdido la identidad que significa habitar en una sociedad de masas. Las ciudades, antes del desarrollo típico, capitalista y financiero que transformó las grandes capitales europeas y americanas en lo que se denominó metrópolis, donde en realidad la densidad es tan grande, la pérdida de identidad es tan grande, que estamos hablando entonces ahora de no ciudadanos, sino de muchedumbre. En esos términos, el que más se siente afectado, porque es fuertemente yo diría individualista, es el intelectual. De la misma manera, el personaje que se enfrenta a esa manera de igualarse, de ser anónimo, de todo lo demás, significa para él una sensación de que es anónimo. Y esto implica, como diría Freud, alienación. En los mismos términos, habrá gente dentro de la cultura alemana que lo tome como algo positivo, y habrá gente porque consideran que es un crecimiento económico importantísimo, un desarrollo de potencia importantísimo, y otros que lo tomen como algo espantoso. Baudelaire ya lo contaba, en París ya lo contaba de esa manera, lo contaba como que los paisajes eran lúgubres, los paisajes urbanos. En la pintura, los expresionistas, sobre todo alemanes, van a mostrar imágenes de horror. En las escenografías van a mostrar ambientes tétricos. La literatura, Kafka, ¿por qué se transforma en un monstruo el personaje de Crimen, de la Metamorfosis? ¿Por qué entra en un estado de desconocimiento de sí mismo? Todos se plantean de alguna forma esta idea del habitante metropolitano como algo que ha perdido la identidad. Ahora, no todos lo ven como algo negativo, como lo ve el expresionismo alemán. Frente a estas condiciones hay dos posibilidades. Hay filósofos y sociólogos, como Ferdinand de Tonís, que va a oponer la idea de que la sociedad organizada, típica de las grandes metrópolis, es la que ha destruido la sensación de comunidad y de cohesión social que tenían las antiguas comunidades orgánicas, hablemos desde el medioevo para acá, con mucho aire a Ruskin, a Morris y a todo eso, y de alguna forma, de una
un consenso que estaba implícito en la memoria colectiva, pero que la memoria colectiva en las grandes ciudades, donde todos son anónimos, donde todos son un documento y nada más, ha perdido sentido. Y al perder sentido se ha perdido ese espíritu de comunidad y por lo tanto sociedad organizada es absolutamente incompatible con la comunidad. Él va a generar la idea de una ciudad de pequeña escala y va a ser uno de los antecesores de lo que después se va a llamar corriente antiurbanística. Por el otro lado, Georg Simmel va a decir que las grandes ciudades estimulan la vida del espíritu, porque la economía monetaria y la superación cada vez mayor de lo intelectual son casi consecuencia una del otro. Él habla de un hombre herido, él lo dice en francés, l'homme blessé, que es el hombre golpeado por los tremendos impactos visuales, sonoros, de todo tipo, que significa habitar la metrópoli. Pero a la vez eso hace que tenga un enorme poder de abstracción, que disfrute su anonimato y que pueda avanzar porque ha perdido todo interés por los valores. Max Weber va a decir más adelante esto que les voy a leer. La libertad de todo valor es condición esencial para el desarrollo del sistema. Para ello, todo sujeto es inesencial. Todo valor, toda vieja iglesia, solo actuarán como refrenadores. Es decir, metropolización, por un lado, como factor de evolución y crecimiento económico y social, o metropolización como destructora total de la sociedad tradicional. ¿Qué más teníamos? Bueno, teníamos lo que había quedado de las búsquedas de liberación femenina, en la cual muchos intelectuales estaban involucrados, el tema de cómo médicos, psicólogos, intelectuales y artistas creen que la mujer debe liberarse de la imagen esa opresiva de la mujer como ángel del hogar, defienden la idea de lo que se llamó los trajes de la Reforma, y Henry van de Velde, uno de los integrantes del Verbum, va a ser uno de los personajes que además va a diseñar trajes para la Reforma. Los corsés que quedarían de lado relativamente, y otra vez lo que aparece es la idea de que la ética debe estar por encima de la estética. La ética de salvar a la mujer debe estar por encima de la belleza que pueda otorgarle a su cuerpo la tortura de un corsé. Peter Behrens, entonces, esta es la casa que él se construyó en la villa esta de artistas de Darmstadt, todavía en el marco de un lenguaje bastante Art Nouveau, modernista. Esto que estamos viendo acá, además de su casa, es el afiche que hace para la exposición de arte. Él es un pintor expresionista, en la galería de arte de la colonia de Darmstadt. Pero si uno empieza a ver sus antecedentes en términos de arquitectura, vemos que hay una impronta muy fuerte de la simetría, de la clasicidad, sobre todo en el crematorium Hagen, pero básicamente la obra que lo define es la embajada alemana en San Petersburgo, netamente clásica, muy modulada en términos de planta también, clásicamente. Pero lo interesante de todo esto es quiénes estaban trabajando en el estudio, dibujando con él en ese momento. Nada más y nada menos. Primero, en la primera etapa, Walter Gropius. Junto con él, en algún momento irá a ayudar Mies van der Rohe. Y cuando lleguemos al periodo de la Guerra Mundial y de la posguerra mundial, un señor llamado Le Corbusier también pasó por su estudio. Es decir, es interesante ver cómo entonces genera ideas que van a quedar dando vueltas en todos los representantes del movimiento moderno.
¿Qué era lo que quería el Bergman? Y Behrens como principal representante de todo esto. Básicamente separar el capricho estético de la calidad del producto. Luego aplicar unas normas de producción industrial que ya estaban instaladas en Alemania, que son las normas DIN, muy conocidas por todos, a el diseño de los objetos. Es decir, que hubiera también en el diseño una normalización a partir de estas normas DIN. Otro de los elementos es la desaparición de decoración superflua. La función se cumple mejor cuando el objeto se atiene exclusivamente a su cometido. Sencillez, estandarización, básicamente eficacia. Todo esto, según ellos, generaría ahorro para el comerciante y para el cliente. A Peter Behrens le va a tocar entonces demostrarlo a partir de que la fábrica de AEG de los hermanos Rathenau, empresarios que además apoyan a la Bergman y son cofundadores de la Bergman, generar una imagen para la empresa en todos los sentidos. Peter Behrens va a diseñar desde las lamparitas, porque es una fábrica de elementos de electricidad, hasta las fábricas mismas, el edificio, a los afiches, a los logos, los objetos eléctricos que se diseñan. Y él dice esto: por buena forma entendemos aquella que, desarrollada desde sus condiciones funcionales y técnicas, es la forma natural de un producto, totalmente adecuado a sus fines y que es bello al mismo tiempo, pero básicamente por eso, básicamente porque cumple todas estas funciones. Por otro lado, entonces, empieza a aparecer toda esta idea de la publicidad, de la tipografía, del diseño de elementos icónicos que resignifiquen las empresas, y en esos términos muchas empresas, fundamentalmente de Berlín, van a pedirle a Behrens que diseñe el logo y la imagen de la empresa, es decir, como un antecesor de la imagen corporativa. Esto, por ejemplo, es el elemento definitivo del afiche para la AEG, que va a pasar desde este logo todavía recargado con curvas orgánicas a este otro que es como el logo síntesis, que es mucho más funcional y que es el que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Hay cosas notables, como el tema de cómo representa los haces de luz. No es casualidad que para la propaganda de la lamparita, él empiece a graficar a través de puntos. Es que de pronto se empieza a saber que la luz no solo se transmite por ondas, sino en forma corpuscular. Esto es un avance de la física de ese momento y ellos están absolutamente imbuidos de estas cosas. Obviamente en los primeros productos aparece claramente las formas todavía modernistas, ¿no? Es decir, vemos dibujos y elementos en el mobiliario, en los elementos de electricidad, todavía cierta concesión a la cuestión de la forma y de la estética. Es decir, estos son todos diseños de Peter Behrens contemporáneos del trabajo que está haciendo para la AEG. Simultáneamente, en otros sectores de la industria berlinesa y alemana en general, vamos a encontrar itinerarios similares. Es decir, esto que estamos viendo acá, por ejemplo, son diseños de Mutesius para una fábrica de cocinas y para elementos de trabajo vinculados a artefactos similares a los que Behrens está trabajando en la AEG. En los mismos términos, podríamos decir que increíblemente, frente a toda esta racionalidad, frente a todo este rigor y demás, es el momento de mayor auge de la expresión absolutamente trágica, contestataria,
crítica de lo que se llamó el expresionismo alemán. El expresionismo en el arte había empezado desde 1900, en general, y podríamos decir que el antecesor fundamental de esa manera de expresar las pasiones fue Van Gogh. De eso habíamos hablado cuando habíamos hablado del postimpresionismo. Pero también tiene que ver con esa confrontación de colores tan violenta que hacía Gauguin en sus pinturas. Entonces, de estas dos cosas que se van a seguir experimentando, van a aparecer diferentes maneras de manifestarse del expresionismo. En el caso particular del expresionismo alemán, es trágico. Se dio en casi todos los campos, en la plástica, en la arquitectura, en la literatura, en la música, en el cine, en el teatro, en la danza y hasta, obviamente, en la fotografía. ¿Qué tienen de cosas en común? Básicamente, colores violentos y temática tremendamente amarga, angustiante. Aparece la soledad, la miseria, la amargura, y es algo que va a invadir, y yo diría que en realidad ya estaba, porque la Primera Guerra Mundial no es más que el colofón de todo lo que estaba pasando en el momento. Es decir, no es que hubiera paz. La Belle Époque no fue pacífica. La Belle Époque estuvo llena de elementos de violencia que, como no habían llegado totalmente a Europa central, a Europa más civilizada, digamos, a Francia, Alemania, España, no se relata en las historias. Pero en realidad guerras había en las colonias, guerras hubo en Ucrania por el petróleo, guerras hubo en las Balcanes cuando las distintas pequeños países de Europa del Este lograron echar de su territorio al Imperio Otomano. Es decir, la Primera Guerra Mundial fue como el colofón de todo esto. Entonces, en el expresionismo hay como una especie de premonición o sospecha de que todo el mundo estaba sentado arriba de un volcán. Entonces hay dos cosas. Por un lado, una mirada apocalíptica de la sociedad capitalista, y por el otro lado, inclusive de la cultura y la ciencia, y por el otro lado, la necesidad de expresar esa angustia y esa alienación que produce la vida en las ciudades. Hay dos enemigos, es decir, por un lado el positivismo racionalista, que nos da la ciencia que tenemos, y por el otro su manifestación espacial, que es la ciudad. En esos términos, por ejemplo, la arquitectura expresionista va a ser como una especie de cachetazo a la ciudad instalada, a la ciudad oficial, generando objetos absolutamente anti-ciudad, ¿no? El expresionismo que nosotros en general conocemos tiene que ver con este famoso cuadro, que es de 1892, es noruego, Edvard Munch, pero tuvo manifestaciones totalmente diferentes. En el caso particular de Edvard Munch, sí estamos manifestando la angustia, es esa angustia existencial del intelectual que ha perdido su lugar en la sociedad. Angustia por una vida absolutamente sin sentido, vacía de contenidos, donde todo pasa por una rutina, donde la vida no es otra cosa que una danza de máscaras. Gross, alemán, crítico absoluto, tan crítico que junto con otros personajes como Otto Dix, su expresionismo va a terminar llamándose nueva objetividad. ¿Por qué nueva objetividad? Porque en realidad no es una objetividad, es una expresión violenta de la crítica que ellos quieren hacer de la sociedad, con lo cual están mostrando un realismo subjetivo que está vinculado a lo que ellos piensan de la sociedad. Muestran a un hombre, por ejemplo, Gross, al hombre borracho por el amor, a los pilares de la sociedad. Los pilares de la sociedad, entonces, son Stützen. ¿Quiénes son? Son la iglesia, castigando, el ejército,
los poderosos económicamente, el burgués de la sociedad tradicional, que como verán, imagínense lo que calcula Gross que tiene en el cerebro si le pone una pelela de sombrero. Estos para él, irónicamente, son los pilares de la sociedad. Cuando hace este cuadro llamado Eclipse de Sol, el Sol es este símbolo rojo del dinero, pero además, en este caso, que ya es post Primera Guerra Mundial, el pueblo es un burro con los ojos tapados, que mientras lo alimenten el poder y el dinero de la sociedad capitalista, no piensa. Y por acá atrás, todos estos personajes que siguen tanto al ejército como al capitalista que le dicta al ejército lo que debe hacer, son todos hombres sin cabeza. Pueden ser, por un lado, los grupos de descerebrados que siguen al poder, o al mismo tiempo están hablando de los mutilados de la Primera Guerra. Otto Dix, por su parte, va a mostrar nada más y nada menos que con el tema de la metrópoli, a posteriori de la Primera Guerra Mundial, la decadencia total de la sociedad alemana. Hace este tríptico mostrando la noche, mientras los mendigos se mueren de hambre y las prostitutas pasean por los barrios bajos de Berlín, la sociedad aristocrática y la burguesía festeja en los cabarets o habitan en mansiones llenas de pieles y de construcciones riquísimas. Para él esto es la decadencia después de la Primera Guerra, pero también, si vemos claramente el centro de ese tríptico, los lugares más macabros de la noche berlinesa, como los prostíbulos. Bueno, acá les dejo, no para contárselos ahora, porque se me desmayan todos, los distintos personajes que tuvieron formas de expresarse a través, valga la redundancia, del expresionismo y cómo eso va a ir evolucionando. En Alemania, bueno, hubo dos grupos, uno que se llamaba Die Brücke, el puente, en 1909, y Der Blaue Reiter, el jinete azul. Y estos son los personajes que participaron en uno y en otro grupo sucesivamente. Por ejemplo, Georg Gross y Otto Dix van a alejarse luego de Der Blaue Reiter para transformarse en esta crítica ácida, violenta a la sociedad que se va a llamar Nueva Objetividad. Vasily Kandinsky, que inicialmente hacía una pintura en Rusia, de donde es originario, mucho más costumbrista del folclore ruso, va a transformar su expresionismo, es uno de los fundadores de Der Blaue Reiter en Berlín, en un camino hacia la experimentación pura con el ritmo y el color. En los Países Bajos, hablamos de Noruega, Edvard Munch, Escandinavia, y en Holanda y en Bélgica, James Ensor y Ties van Dongen. Y luego en Francia tenemos todos estos personajes, y ya en Viena habíamos tenido la anticipación durante la secesión vienesa de los sucesores de Gustav Klimt, que son Egon Schiele y Oskar Kokoschka. Bueno, entonces, del grupo de Der Blaue Reiter, el jinete azul, Franz Marc en Alemania va a hacer esto, que es como una especie de cuadro, homenaje a los primeros cuadros de caballos azules que había hecho Kandinsky. Pero entonces lo que estamos viendo acá ya no es tragedia, ya no es una crítica social, sino una experimentación con la luz y básicamente el color, que se transforma en un color atípico con respecto a la realidad. Está utilizando y experimentando con colores que no son los reales, pero que chocan visualmente. En Francia, esta manera de pintar, tanto de Matisse como de André Derain, va a ser denominada fauvismo, es decir, sería el equivalente a decir fierismo, son fieras, no es un expresionismo de la crítica de la sociedad, sino un expresionismo del color. Y así vamos a llegar a Kandinsky para 1911, que va a llegar a las últimas consecuencias de la expresividad del color
eliminando el tema, es decir, llegando casi a la abstracción. No totalmente, porque uno ve que por momentos hay algunos esbozos de siluetas, manos o cosas por el estilo, pero él va a llamar a sus cuadros con términos musicales, ritmo tanto, composición tanto, es decir, a partir de una gran componente mística que va a brotar en todos ellos, frente a la desesperación y la conmoción que significó la guerra. Muchos de estos personajes van a entrar por la vertiente del esoterismo, del misticismo, etcétera, etcétera. Ya lo habíamos visto en el modernismo, con Madame Blavatsky y la teosofía. De hecho, Vasily Kandinsky, ruso, discípulo de Madame Blavatsky, como teósofo, va a pintar, según él, música. Esto es una manera de pensar absolutamente mística. La idea, entonces, tiene que ver con un personaje, básicamente, que va a escribir en Alemania la contrapartida del expresionismo en la idea de arquitectura. Este personaje se llama Paul Scherbar. Es escultor, es pintor y además es poeta. Y va a escribir en 1914, justo media hora antes de que explote todo, la arquitectura de cristal. Él cree que una arquitectura transparente, llena de luminosidad, de vidrios de colores que reflejen y generen rayos de luz iridiscentes, va a apaciguar a la sociedad. Él piensa que cuando la vida es transparente, es imposible cometer tropelías porque el mundo nos está mirando. Esa idea de la glass architecture, que además está vinculada a las pequeñas colonias a la manera medieval, o sea que hay todo un romanticismo particular en eso, va a trasladarse a las primeras vanguardias artísticas. Y en particular esta idea del cristal, ¿no? De la arquitectura de cristal, porque el cristal es un símbolo milenario, históricamente considerado como lo que representa tanto en el esoterismo como en la alquimia la perfección espiritual. Porque tiene eso de su transparencia, es decir, existe pero no lo vemos, y a la vez deja ver a través. Y entonces es como lo que dicen los teósofos, un intermediario entre el mundo visible y el invisible. Por lo tanto, es el lugar por donde accedemos a la sabiduría y a todos los poderes que el hombre ignora que tiene. Bruno Taut, uno de los personajes del Werkbund, va a empezar a escribir sobre la base del poeta Scherbar libros sobre lo que debería ser la anticiudad, un libro sobre la disolución de las ciudades, donde el centro fundamental sería una catedral de cristal, pero una catedral sin religiones, una catedral vacía que sea el alojamiento, el espacio donde se acogerían todas las posibilidades de decisión de la comunidad. Tanto va a durar esta idea que mucho tiempo después, en el primer logo de la escuela de la Bauhaus, en 1919, Lionel Feininger, un americano de origen alemán, va a generar esta otra catedral que va a estar formada por las tres artes fundamentales, arquitectura, pintura y escultura, y en el medio del dibujo va a colocar un cristal que no es otra cosa que otra vez que el simbolismo esotérico, y además es la piedra filosofal. Se habla de la catedral porque la catedral operó en los pueblos de la Edad Media como elemento orientador. Sus agujas, su altura, que sobresalía por encima de todo, era para los peregrinos la forma de orientarse. Era el corazón de la ciudad. Era el centro
la corona de la ciudad. La catedral coronaba a la ciudad. Entonces, a partir de esto, que es una idea de Sherbart, de Paul Sherbart, Bruno Taut empieza a trabajar con la idea de que la arquitectura debe tener forma de corona de ciudad, Stadtkrone, y lo hacen en varios dibujos, generalmente tirando a formas apiramidadas, a formas aguzadas. Una de las primeras exposiciones que va a hacer la Bergund va a ser la que van a hacer en Leipzig en 1913. Ya había unas cuantas antes, pero todavía no habían tenido la trascendencia que empieza a tener a partir de ahora. Con lo cual, hace este edificio que es un pabellón de exposición de la industria del acero, y lo hace en forma Stadtkrone, pero además con elementos muy, muy iluministas del esoterismo iluminista, como el caso de la esfera de acero arriba, que nos recuerda a Boulez, a Ledoux, y por el otro lado, las formas de la Torre de Babel, otro elemento que habla de las etapas de ascensión espiritual del hombre en forma simbólica para el esoterismo. Entonces, no les voy a leer todo esto, pero se los dejo para que repasen. La Deutsche Werbung, entonces, se funda en 1907, quiere de alguna manera competir en la producción en masa con con Gran Bretaña y con los Estados Unidos, y además sigue manteniendo la idea de la obra de arte total, es decir, todo nos interesa a la hora de diseñar. Ahí dice, desde los almohadones a los sofás y a la construcción de ciudades. Con lo cual, inicialmente lo que va a pretender la Werbung, más allá de que hasta que consigan el aval económico de los grandes empresarios y políticos, es empezar por promover el debate intelectual, sobre poner arriba de la mesa la idea de que el diseño tiene que cambiar, que hay que cambiar la calidad de los bienes que se producen en Alemania, que hay que ser competitivos y hay que favorecer los vínculos. Ellos tienen que ser la bisagra entre el creador y el que pone la plata, el empresario. Los dos personajes que en ese momento estaban en oposición dentro del Werbung, por estandarizar todo, Hermann Muthesius, por no estandarizar y mantener la creatividad del artista diseñador Henry van de Velde. Todo esto se va a ver en 1914 en la exposición. Esto ya con detención lo vamos a ver en la clase específica del Werbung, donde van a empezar a aparecer este tipo de oposiciones entre los diseños geometrizados, estandarizados del afiche estilo Muthesius y los diseños clásicos, heroicos, al estilo Van de Velde. Esta es la exposición de la Werbung en Colonia en 1914, que es la más famosa pre-Primera Guerra Mundial. Igual ya se intuía. En 1913, Emil Nolde, un expresionista alemán, pinta este cuadro sin dar demasiadas explicaciones. Soldados, 1913. 1912-1913 ya había habido guerras. Estas guerras de las Balcanes que yo les decía, donde Serbia, Montenegro, Bulgaria, todos ellos echaron, inclusive Grecia, por miedo a perder su territorio, echan al Imperio Otomano y lo recluyen hacia las costas de Turquía. Luego se arma el despelote cuando entre ellos se tuvieron que repartir el territorio. Con lo cual, ya existía, además hay potencias como Austro-Hungría que aprovechan la volada y le sacan a Serbia Sarajevo. Con lo cual, no es que todo era Belle Époque. 28 de junio de 1914, el archiduque Franz Ferdinand y su mujer, la princesa Sofía, herederos del Imperio Austrohúngaro, son asesinados en Sarajevo. Y no fueron asesinados por un loco. Había organizaciones del ejército serbio que habían mandado a estos adolescentes, sabiendo que eran inimputables, a asesinarlos y empezar a lograr la autonomía de esa franja de Serbia que se había apropiado Austria. El 28 de julio de 1914, un mes después, Austria es apoyada por Alemania para declararle la guerra a Serbia
y acá se pudrió todo. Otto Dix, enrolado como soldado, va a dedicarse a hacer crónicas del desastre de la guerra. Gas amarillo, la primera utilización de aviones, los bombardeos nocturnos, todo esto aparece ahora documentado por el expresionismo alemán. La guerra termina, pero todos estos arquitectos esotéricos, místicos, estaban sin trabajo. Con lo cual, Bruno Taut, uno de los personajes de este grupo de la Bergund, decide armar una especie de cadena epistolar. Como no hay trabajo, nos vamos a mandar ideas de arquitectura a través de las cartas, dibujos, escritos, ideas, y vamos a llamarnos como, por supuesto, la cadena de cristal, Die Glaserne-Kette. Y Bruno Taut, además, junto con su hermano, Max Taut, van a publicar una revista que consignó muchos de estos dibujos que se mandaron entre ellos. Frühlicht, luz de la mañana. ¿Quiénes estaban en esa cadena de cristal? Las personas más increíbles que se puedan imaginar. Desde Peter Behrens, a Hans Scharum, a Mies van der Rohe, a Walter Gropius, todos los personajes que se puedan imaginar. Me olvidé de pasar las imágenes. Espero que puedan darse cuenta y vayan pasándolas ustedes. Esta es la imagen de la cadena de cristal. De alguna forma, si quieren volvemos un poco para atrás. El tema de los dibujos de Otto Dix, el asesinato del archiduque, la guerra de las Balcanes, el cuadro de Emil Nolde, y volvemos para adelante. Toda esta idea de la cadena de cristal, entonces, es un grupo de personajes que, a partir de la idea del misticismo, a partir de la idea del compromiso político, a partir de la idea de la destrucción de las metrópolis como sistema de agrupación social nefasto, van a producir este tipo de dibujos, este tipo de arquitectura, e inclusive, no mucho tiempo después, es decir, contemporáneamente van a darse otras organizaciones de arquitectos y artistas, como Der Ring, el anillo, que en realidad es solo de arquitectos, o el Arbeitsrat für Kunst, que es un consejo de trabajadores del arte, creado también por Bruno Taut y luego presidido durante el tiempo que duró, 1918-1921, que van a hacer exposiciones de arquitectos, de artistas, etcétera, etcétera, y van a utilizar este tipo de folletos publicitarios para invitar a la participación, pero no solo creativa, sino de generar revolución política. Fíjense lo que dice acá. En la convicción de que la agitación política debe usarse para liberar el arte de décadas de paternalismo, un círculo de artistas y amantes del arte de mentalidad uniforme se ha unido en Berlín. Ahora, este símbolo que aparece acá parece monstruosamente anticipador, pero no, está dado vuelta para el otro lado, es el verdadero símbolo, es un símbolo milenario, es de la India, significa el recorrido del sol, pero también significa la casa. Al mismo tiempo vamos a encontrar el triángulo, que es la Trinidad, el triángulo más una base, que es el pentágono, que significa el ser humano, pero también Cristo, y luego la estrella de 7 puntas, o de 8 puntas según el caso, que es la estrella mística. Mucho tiempo después, en 1919, no mucho tiempo después, perdón, aparece este otro logo de la Bauhaus, donde vuelve a aparecer la esvástica y todos los elementos místicos, Con lo cual, se mantiene todo estas cosas. Es más, Walter Gropius, convencido de la idea de la participación política del arquitecto y del compromiso político, en 1920, frente a la muerte de Rosa de Luxemburgo y su pareja, el grupo espartaquista de la agrupación comunista que
se levantan en contra del régimen alemán y son asesinados, hace este monumento netamente de corte expresionista. Un tiempo después de la guerra, en 1920, Paul Wegener va a hacer esta obra famosa de teatro que se llama El Golem, que está basada en una historia medieval de un rabino que en el gueto de Praga, en plena Edad Media, fabrica una especie de homúnculo o, si quieren llamarlo, zombie, como hoy sería, hecho de barro, que es como un gran gigante que protege a los judíos de los ataques de los racistas, que ya se daban en la Edad Media. Como eso ya se está dando de vuelta en pleno 1920, hace esta obra de teatro. Y los escenarios, los vestuarios, hasta el mismo edificio de teatro son netamente expresionistas, con lo cual acá estamos viendo la continuidad de ese pensamiento trágico. Hans Pelsig es un arquitecto expresionista pleno que va a hacer las escenografías de esta obra. Para 1927, nuevamente, va a continuar perfeccionándose el cine expresionista. ¿Y cuál es la película que denuncia la explotación del trabajador en las fábricas, cómo se transforman en robots, cómo monstruos elaborados por la técnica, como verdaderos malignos robots que de alguna forma atrapan al trabajador en el reloj de las horas de la máquina del trabajo? Fritz Lang va a filmar entonces Metrópolis. Para 1927 ya el afiche, y esto lo vamos a ver en otras clases, es ya otro estilo, Art Deco. Pero la máquina que industrializó la sociedad y transformó a los trabajadores en esclavos, es netamente expresionista. Y las escenografías dibujadas por Fritz Lang, que además era arquitecto, son prácticamente imágenes reproducidas de los dibujos de La cadena de cristal, cuando Hans Pelsig le escribía a Bruno Taut y mostraba sus proyectos. Para 1929, Otto Dix genera este retablo donde va a mostrar qué quedó en la memoria de los europeos después de semejante monstruosidad que fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial realmente transforma el paradigma de la cultura occidental. Y esto es lo que de alguna forma preocupaba durante la primera década del siglo XX a todos los artistas y a todos los intelectuales, y terminó confirmándose a partir de la monstruosidad que significó.